siempre te va a haber tentado de hacer grande entrenamiento, de que para preparar X carrera tienes que hacer sobreesfuerzo y realmente no se trata de eso. Gonzalez, Garcia just getting ahead. Amigos de YouTube, hoy nos vais a acompañar en un entreno de carrera de los martes, que son de series cortas. Y al final del vídeo vais a entender por qué no hacemos sesiones brutales y por qué es lo que realmente nos hace rendir al máximo nivel. Right, so there's blue, next blue is 200, next blue is 400, next blue is 600. Today was just a normal staple of the JFT program. So we either do 400s, 500s, 600s, 800s in the progression. So today we did 600s for girls, 800s for the boys. And then this afternoon we'll go to the swimming pool. After the swim, we'll go and do some sprints on the bike. So Hoy la verdad que me ha costado levantarme, o sea, hoy he pasado una mala noche, he estado bastante tiempo despierto, he hecho todo lo que podía de, vale, me ha sonado la alarma justo cuando estaba cogiendo el sueño y sabía que era, vale, un café, un pequeño desayuno, un poco de plátano, arroz, dátiles y al entrenamiento, no pensarlo mucho. So the first three is 73, so it should be around 303 pace. Alright, 71 for the next four, should be around 258, and then 68 for the last three. So 73, 71, 68. So it should be 303, 258, 250s. Después del europeo tuve un par de días de recuperación en casa, que estuve en Málaga, y después de eso pues ya comenzamos con la preparación para Hamburgo, que sabía que no teníamos muchas semanas, unas 3 semanas de entrenamiento. Fue volver a Girona, volver con el grupo y volver al entreno consistente. Seguir manteniendo sesiones, no sobrehacer. El objetivo ahora mismo es acumular semanas. Ya se va notando cada vez más la carga de trabajo. Para preparar este pequeño bloque de estas dos competiciones, Hamburgo y Londres, estoy haciendo sesiones de hipoxia intermitente, gracias a los chicos de Altitude Zone. También para preparar no solo estas carreras, sino hacer pequeñas adaptaciones ya para la concentración de Font-Romeu en agosto. Bueno, pues ya vas notando esa fatiga, ese punto extra también de la hipoxia, que es un balance entre recuperación y beneficios. we're not really trying to aim to have one session that's too big, that's too hard. Then we have these troughs where we're up and down. So it's about having consistent sessions, but more average sessions where we're not taking too much of a toll on the body. Sometimes it is right up to the limit, it depends on the week we have, but it's nice when you start to feel good around these months and you can just go a bit with the feelings of the legs. It's nice when you are someone else because you're focused to leave one rep and then just follow the other person in front of you. It helps you also mentally. The goal here is, it's not about today, it's about tomorrow. Getting what we can get out of this session, and you push another 5 seconds per K faster. You don't get much out of it, but the risk of injury and the risk of getting sick and exhausted for tomorrow is so much higher, so keep it under control. This seems rather easy for anyone watching, but try to do this, 6 months in a row, never missing a session. Gets pretty hard. That's not many people who can do it like this.
Va a haber ocasiones que siempre te va a haber tentado de hacer grandes entrenamientos, de que para preparar X carrera tienes que hacer sobreesfuerzos y realmente no se trata de eso. Se trata de estar en una zona incómoda, es decir, hacer entrenamientos que te exijan, pero sabiendo de que tienes que reservar unos cartuchos para luego los días siguientes poder entrenar bien, porque al final también se recupera entrenando. Nuestro deporte, que es un deporte de resistencia, el triatlón, requiere muchas horas de entrenamiento y eso es lo que te da la consistencia. Si no eres capaz de recuperar de un entreno a otro, hacer un súper entreno y luego estar tirado al día siguiente, pues de nada sirve. Así que en una próxima en la que creas que vaya a darlo todo en entrenamiento, sé consecuente con lo que pueda ocurrir y también deja ese cartucho para el día siguiente. Y no solo para el día siguiente, sino para las semanas siguientes, para estar lo más fresco posible, seguir entrenando con consistencia y llegar a la competición con total confianza de que se ha hecho un gran trabajo. Una cosa muy importante y algo que se nos olvida es recordarte que te suscribas al canal. En cada vídeo te enseño tips nuevos que se basan también en los vídeos anteriores. Así que esto es algo muy importante para nosotros, que te suscribas, porque así podemos crear mucho más contenido como este.